¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. En esta ocasión, por supuesto, un día antes del debate de este encuentro que tendrá lugar mañana a las 8 de la noche entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Por cierto, que además del capítulo tradicional de narrativas a las 6:30 de la tarde, en donde abordaremos el tema de la censura, del cártel inmobiliario, de Ricardo Salinas Pliego, las amenazas a Julio Astillero, tendremos un predebate mañana a las 11 de la mañana. Los invitamos a todos, las invitamos a verlo, ¿no? A ser parte del mismo, de cómo llegan precisamente, pues los tres, ¿no? Los tres suspirantes a la llamada silla del Águila, después de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha advertido y por supuesto, qué podemos esperar, ¿no? En este encuentro de ideas. Hoy por la tarde tendremos una plática muy interesante con la doctora Josefina Galván sobre los desatinos de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Es un análisis muy interesante de la personalidad de Gálvez Ruiz, ¿no? Desde su formación, su liderazgo, sus narrativas. De verdad, échale un ojo porque nos ayuda a entender el papel de Gálvez, pero también a comenzar a cuestionarnos qué tanto tenemos que exigir como ciudadanos, ¿no? Saber más de las personas que están contendiendo por los cargos de elección popular. Vamos a tener, por supuesto, las reitero narrativas, vamos a tener también una nota especial sobre desinformación tecnológica y mañana estarán con nosotros Vanessa Romero, Braulio Luna, así como también Alejandro Encinas, platicando, por supuesto, de lo que pasa en la elección de la Ciudad de México desde diferentes aristas. Además de una nota sobre la doctrina Monroe en este marco hipócrita norteamericano en medio de la represión en las universidades públicas. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me brindan para compartir un intento de análisis respecto a dos temas y basado en un par de excelentes trabajos que les sugiero de verdad que los vean. Uno de la abogada Vanessa Romero, precisamente del diario Reforma, y el otro de Over Rosas, basado en información de Álvaro Delgado. En estos trabajos se abordan, uno, el trato que dan los medios de comunicación a los escándalos de la derecha y a los escándalos de la izquierda, la disparidad en el mismo, y en el otro nos recuerda precisamente cómo en el 2018, en el 2018 incluso su servidor ya reposteó un tuit de Xóchitl Gálvez de esa época. Esta cuestionaba a la mafia inmobiliaria. Estaba en contra de los quintos, en contra de lo que se conocía como los Ocean anteriormente. Era parte precisamente Gálvez de ese grupo panista que consideraba inadmisible el comportamiento de las personas que tenían el control de la Benito Juárez. Pero cómo cambian las cosas, ¿no? Hoy por hoy son aliados, hoy por hoy se abrazan, hoy por hoy salen juntos en las fotos, hoy por hoy, ¿no? Se muestran incluso en un momento dado, me atrevería a decir, hasta cómplices, en definitiva, porque Gálvez no ha abordado para nada, pero para nada este asunto del cártel inmobiliario. Lo ha querido limitar a un asunto local, cuando en realidad tendríamos que verlo desde la óptica ya también nacional, porque estamos hablando de una problemática que deje usted el componente político, de una problemática que ha dañado a las personas, que mató a una persona, que muchas están en riesgo, que otras fueron despojadas, que otras más fueron engañadas. Es decir, estamos hablando de un abuso en contra de la ciudadanía. Sí, es un tema de la agenda, dirían ahí, local, pero que como ha trascendido tanto, tendría de una u otra forma Xóchitl Gálvez que desligarse del mismo o explicar simplemente su postura sobre ello, como ya lo hizo Claudia Sheinbaum en torno a Rocío Nale, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí Xóchitl Gálvez viene a confirmarnos lo que hemos dicho en otras ocasiones, que es un personaje completamente manipulable. Ahora, no tiene nada de extraño, ese tuit en ese momento de Gálvez. ¿Por qué? Porque todos sabemos las divisiones que existen al interior del Partido de Acción Nacional. Y este grupo de los quintos, antes conocidos como los Oceans, eh, es un grupo que ha crecido mucho.
es un grupo que se ha fortalecido demasiado, es un grupo que ha sobrevivido precisamente a las tragedias electorales del PAN en los últimos años. Es un grupo que ha sabido manipular la información, que ha sabido manipular los escenarios, que ha sabido manipular la ley para enriquecerse, para crear una especie de base, ¿sí? Una base electoral que los respalda regularmente en la Benito Juárez y que le permite presionar de una forma clara y contundente por lugares, por escaños, por curules, ¿no? Por por presencia incluso e influencia en la dirigencia nacional. Hoy por hoy, Jorge Romero es la mano derecha de Marco Cortés. Marco Cortés, que es para mí el peor presidente en la historia de Acción Nacional, incluyendo al propio Ricardo Anaya. ¿Eh? Cortés no tiene liderazgo, no tiene personalidad, no tiene sapiencia política, bueno, ni siquiera sabe comportarse de manera cínica con cierta clase, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con cierta inteligencia, es demasiado burdo al momento de hacer y decir las cosas, no tiene carisma, así de sencillo. Entonces, es uno de esos personajes que acceden al poder en Acción Nacional a raíz precisamente de que este grupo de los quintos empieza a tener más poder que el que tenía limitado en la Benito Juárez. Este grupo no está alejado de Ricardo Anaya, porque ustedes saben que Marco Cortés asumió después de Ricardo Anaya. Y Ricardo Anaya tuvo fuertes diferencias con los Calderón y con todo el grupo también, de un sector del grupo del Foxiato en donde estaba metida Xochitl Gálvez, a tal grado que ninguno de ellos se mostró partícipe de su candidatura en el 2018 y lo acusaron en diferentes foros de ser un traidor, de haber traicionado primero a Gustavo Madero, por supuesto, que era, pues era su maestro político, el hombre que lo llevó, que lo apoyaba, que lo guiaba. Después que lo traiciona a él, se une precisamente con Margarita Zavala, traiciona también a Margarita Zavala y finalmente Anaya pues entra a las grandes ligas, digámoslo de esta manera, en una competencia federal en donde no tenía ninguna oportunidad real de ganar, pero que su enorme ego, ¿no? Y su profunda banalidad le hizo creer que sí alcanzaba para más de lo que había mostrado hasta ese momento. Pero uno de sus principales operadores, de sus principales apoyos fue este grupo de los Ocean o de los Quintos, como se les conoce actualmente, quienes forman parte de, de esta pandilla de Armani, quienes heredaron las formas, las maneras más subrepticias, más ordinarias de Fernández de Ceballos para hacer negocio en la política sin importar el conflicto de interés. Es una nueva camada panista que está completamente despojada de las virtudes que en algún momento pudieron tener otros de sus liderazgos y que solamente se ha estructurado y se ha llenado de sus defectos. Personajes con un profundo pragmatismo a los cuales no les importa levantar una bandera LGTB con total cinismo, aun cuando saben que no van a votar jamás en favor de esta comunidad, a los cuales no les importa abrazar a un niño que haya perdido a sus padres, aun y cuando la violencia la hayan generado ellos mismos, a los cuales no les importa pararse ahí al lado precisamente del metro de la línea 12 con el convoy derribado, ¿no? Porque a final de cuentas lo que a ellos les importa es explotar estas tragedias. De esa calaña, de ese nivel, es ese panismo que en la actualidad tiene una fuerte presencia en la dirigencia nacional y que marca de una u otra forma el derrotero de todo lo que sucede en el blanquiazul y que va a tener una resistencia, digámoslo así, o un enfrentamiento después de las elecciones del 2024 con otras fuerzas que ya están ahí precisamente revoloteando alrededor de Acción Nacional. Fue ese panismo el que se confrontó con los Calderón, sí, con los propios Calderón, quienes de manera muy, perdón que adjetivice tanto, pero caray, me cuesta trabajo no hacerlo, sobre todo cuando leemos las causas, los porqués, cuando deciden formar su partido político y Calderón nos dice que es para defender la democracia fuera y dentro del PAN, fuera y dentro del Partido Acción Nacional, y que va a defender al país y que va a luchar para que la corrupción no impere en su partido como
se contagió en el PAN, cómo hizo metástasis en el PAN. Es decir, Felipe Calderón, que fue uno de los presidentes más corruptos y criminales en la historia, se atreve a poner en esa situación a estos panistas, a tal grado que en su libro, y esto ya se ha dicho muchas veces en diferentes foros, Felipe Calderón denuncia a Jorge Romero de ser el jefe de la mafia inmobiliaria, de hacer negocios en lo oscurito, y ojo, Margarita Zavala lo pone como uno de los principales operadores de Ricardo Anaya, ajá, y de los que trastocaron su candidatura. En algo tiene razón Margarita Zavala, y guarde esto porque no creo decirlo muchas veces, en que definió muy bien el comportamiento de Jorge Romero, de Anaya, de Marco Cortés, de Santiago Taboada. Es un comportamiento hipócrita. Son gente que no sabe honrar la palabra. Son gente que para ellos el mayor valor es el del dinero. Y mientras haya dinero, los principios pueden salir por la ventana. Entonces, es gente que no puedes confiar en ello, pero son los aliados actuales de Margarita y de Calderón, quienes después de darse un golpe con la pared, ¿no? Y descubrir el poco apoyo que tienen realmente de la ciudadanía, pues decidieron con la cola entre las patas regresar al PAN. Sí, de la mano de un Marco Cortés que se dio cuenta que era necesaria cierta unidad y si no él, algún otro operador de mayor bagaje, y con ello convencieron a Calderón y Margarita, que obviamente sabían que fuera del PAN su vida útil en la política es literalmente muy exigua, porque no tienen ningún tipo de credibilidad para generar algún tipo de movimiento, algún tipo de apoyo mayoritario, fuera de los amigos de su hijo, sinceramente que también su hijo está perdido, si quieres ser político, qué bárbaro. No, bueno, también pobre, ¿no? ¿A quién le vas a aprender? El punto ahí es que no tienen esa presencia, esa fortaleza, y ellos dependen directamente del PAN para poder ser alguien en la política. Por eso es que a final de cuentas regresaron. Aquí la gran hipocresía, y es el punto en el que llego con ellos, es la hipocresía tan grande. Cuestionaban con todo a los quintos, cuestionaban a Romero, cuestionaban a Naya, cuestionaban a Cortés, cuestionaban a todo este grupo del cual, insisto, deriva Santiago Taboada. Y ahora le aplauden. Ahora marchan a su lado, se abrazan, se apoyan, se tapan sus arbitrariedades. ¿Cómo puedes pedir el voto a favor de un proyecto que arrastra ese tipo de prestigio? Perdón, eso se llama hipocresía. Porque de otra manera, yo, como Xochitl Gálvez, si realmente tuviera algún peso en mi campaña, yo lo que diría es, con este señor yo no salgo. Perdón, yo no hago campaña con él. Es esto, es esto, es esto, es esto y es esto. No, sobre todo porque yo estoy tratando de generar una confianza que el PAN y el PRI no me dan, per se. Y es esa hipocresía la que también se ve en los medios de comunicación. Vea lo que hizo Broso con Xochitl Gálvez, ¿no? Broso se la pasa tirándole a todo el mundo, particularmente al presidente de la República, asegurando que el presidente es un tirano, un autócrata, un personaje que va a acabar con las democracias, un personaje que va a destruir las instituciones, un personaje que de una u otra manera va a convertir a México en una dictadura, algo así, en un lugar donde repriman estudiantes que levantan la voz en contra del genocidio de Gaza, ¿no? Creo, algo así me imagino que es a lo que se refiere Víctor Trujillo. Pero cuando se pone frente a Xochitl Gálvez, hasta le faltaba el aire para exaltarla. Es tal la desesperación ya que que le buscan virtudes que la pobre Xochitl no tiene. Y entonces estos personajes siguen viéndola como un producto, ¿no? Al que hay que vender. Y que todo se trata de eso, de saberla vender, de saberla, de que el mensaje llegue a las personas, ¿no? De que las letras chiquitas no se vean, pero sí se vea el eslogan. Y como tal, con un buen eslogan, alcanzar los resultados que estamos buscando. Víctor Trujillo forma parte de este grupo de anti-López Obradoristas que de verdad están furiosos, que están totalmente fuera de sí, que no logran, su soberbia no les permite entender lo que pasa a su alrededor. Y por lo tanto, lo más fácil para ellos es insultar, lo más fácil para ellos es subirse a un púlpito imaginario y desde ahí considerar que su punto de vista es el válido y que todos los demás estamos equivocados. Y con el afán de salvar un poco de una credibilidad totalmente destruida por sí mismos y por las decisiones que ellos mismos tomaron en su relación con el poder,
intentan venderse ahora como la contraparte, como ese grupo que busca de todas formas y de todas maneras impedir una supuesta dictadura que solamente está en su mente, que solamente existe en ese maravilloso mundo neoliberal que les permitió comer durante muchos años y que ahora, al ser atacado por la realidad, por el combate a sus privilegios, por los cambios drásticos en las relaciones de poder, pues consideran que es un dragón el que está atacando ese bello castillo. Entonces, el trato que se le da a Galvez en Latinos confirma que Latinos, yo se los he dicho, qué bueno que Latinos muestre una línea editorial, ¿no? Como esa. Está adelante, es muy válido y usted sabrá si lo ve o no lo ve. Lo que está mal es tratar de disfrazar algo como un trabajo periodístico o bien tratar de engañarnos diciendo mentiras para ser cómplice de una mala candidatura solamente por un interés personal, económico o empresarial. Nada más. Eso es lo que hay que cuestionar, la ética de estos personajes. Ahora, aquí hay un factor, lo que bien decía Vanessa y tiene toda la razón. Si usted evalúa cuántos medios tradicionales le han dedicado tiempo al cártel inmobiliario, ¿cuántos? Ojo, Televisa lo ha hecho a través del MAS, ¿eh? Hay buenos trabajos por parte de la gente de Televisa, lo ha hecho Denis Merker en su espacio Radio Fórmula, pero de los medios tradicionales, ¿quiénes? ¿Cuánto tiempo lo ha hecho López Dóriga? Ciro Gómez Leiva, Pepe Cárdenas, el propio Víctor Trujillo, Loret de Mola, por ejemplo. Y es lo que mencionábamos, las líneas editoriales. Una línea editorial donde diga, a ver, a este personaje lo vas a tratar de esta manera y a este personaje lo vas a tratar de esta otra. ¿Por qué? Porque así conviene a nuestros intereses políticos y empresariales, no periodísticos, no informativos, sino netamente individuales. En ese momento, entonces, tu prestigio, tu credibilidad se va completamente por la borda. Porque puedo entender que tú pongas el tema del cártel inmobiliario y salgas a defender a Taboada. Lo malo es que decidas cerrar el tema, hacerlo a un lado, ¿no? Porque sabes que es indefendible, o en el mejor de los casos, denostes a las víctimas, o en el peor de los casos, pero denostes a las víctimas o a o al propio trabajo de la fiscalía. Llevas a cabo una cacería y un golpeteo brutal, ¿no? Con tal intención, insisto, de que no se vea afectado tu negocio. Los medios de comunicación tradicionales tendrán mucho trabajo a partir de la elección del 2 de junio, sobre todo muchos replanteamientos en torno a qué personajes les son útiles para enfrentar al Nuevo México. Y no se trata de que haya una mirada unipersonal, ni mucho menos. Se trata simple y llanamente de que haya una rigurosidad en todo lo que uno dice. Puede ser crítico contra el gobierno, cuestionarlo constantemente, pero con rigurosidad y no que dejarte llevar solamente por el estómago o por algo peor, intereses fácticos. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Los esperamos al ratito con toda esta contenido, batería de contenido. Y ya lo sabe, suscríbanse, compartan el video si les gustó, denle like, denle a la campanita y, por supuesto, si hay chance, super chat, super gracias. Yo, como siempre, les agradezco y nos vemos al ratito.